gracias. Mi nombre es María Andrea Izquierdo. Hoy estoy con mi colega Andrea del Carmen de la Cruz. No nos acompaña Úrsula, pero queremos comentarles acerca de este proyecto que, como saben, se llama Fauna Urbana, Ciencia y Diseño en una colaboración internacional, interdisciplinaria e intercultural. Y ya les vamos a contar de qué se trata esto. Dos universidades, nos aliamos o docentes de las dos universidades en Washington, Bothell y UPC, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, con el fin de buscar una colaboración interdisciplinaria. Queríamos que estudiantes de diseño gráfico y de artes y ciencias se juntaran para hacer un proyecto en conjunto. El objetivo fue aplicar conocimientos de composición tipográfica por parte del equipo de diseño gráfico y involucrar elementos de historia natural a partir de los cursos que ven los estudiantes en Washington, en Bothell particularmente. Queríamos también usar la fauna urbana como tema central. Queríamos hacer un ejercicio de divulgación científica, dar a conocer a más personas temas científicos, en este caso de biología, a través de unos paneles interpretativos que van eventualmente a ser utilizados en educación pública, tanto en Lima y Madre de Dios, que queda en la Amazonía peruana, como en Bothell. Los dejo con Andrea. Gracias, María Andrea. Sí, tal y como había mencionado María Andrea, nuestra experiencia fue un trabajo en equipo. Ahí, listo. Y podíamos observar que se formaron estos 10 equipos porque éramos justo en cantidad 20 alumnos en cada uno de los cursos. Y para, digamos, organizar dentro de cada equipo, se formaron los 4 miembros, 2 por cada curso, y mencionar más o menos cómo fueron los roles, ¿no? El curso de ciencias ambientales se encargaba un poco más de lo que es la recopilación de la información, la edición de los contenidos, mientras los chicos de diseño gráfico lo que hacían eran la parte ilustrativa o de diseño y diagramación. Ahora, mencionar que por ambos lados sí se contó con los recursos fotográficos, quizás un poco más por el lado de las ciencias ambientales. En el siguiente slide podríamos un poquito precisar sobre las metodologías que hemos empleado, ¿no? Una de ellas es el doble diamante, que es el que recurrimos en el mundo del diseño, y también dado a nuestro proyecto, que era un módulo COIL, hemos utilizado diferentes fases de este módulo COIL para emplearlo dentro de nuestros cursos. La duración de este módulo fue de 5 semanas, dando digamos, las pautas primero del icebreaker o del rompehielo, ¿no? Que utilizamos ciertas plataformas, como vamos a ver a continuación, seguido de las sesiones sincrónicas y de la etapa en donde nosotros íbamos desarrollando ya dentro de nuestros cursos esta colaboración y retroalimentación desde los estudiantes o desde los docentes que guiamos el proyecto. A continuación podríamos observar un poquito más ya de manera visual cómo ha sido la plataforma Padlet, que nos ayudó para hacer este icebreaker, que fue el primer contacto y fue antes de comenzar el módulo en sí, y cómo ellos pudieron compartir, digamos, presentarse, ¿no? Cómo es que les gusta que los llame, etc. Luego de este primer icebreaker, a continuación tuvimos nuestra primera sesión sincrónica. Ahí los estudiantes y docentes en sí nos organizamos desde la primera reunión para ver cómo era la organización interna de los equipos. Entonces ahí nos conocimos todos visualmente y dentro de estos equipos podíamos notar la logística que tuvieron, ¿no? Cómo es que ellos organizaron las fases del diseño para poder agendar las reuniones, aún si hubiese dificultades de cambios de horarios, ¿no? Porque sí nos pasó un poquito. Y luego también podríamos ver los canales de comunicación y en este caso resaltar que la plataforma Miro fue nuestra fuente de repositorio. Y vamos a ver justo a continuación en el siguiente slide cómo usamos esta plataforma para poder hacer este intercambio, ¿no? Y repositorio por etapas. Entonces acá vemos una de las primeras etapas, que fue justo el boceto, las retroalimentaciones entre los mismos estudiantes, y vamos a ver un poco más de cerca en el siguiente slide cómo ha sido, digamos, bueno, viendo el canal o la vía de la comunicación en el idioma inglés para poder tener
digamos, este acercamiento entre estudiantes. Entonces, el siguiente slide podemos ver que no solamente fue a nivel estudiantes o a nivel docente, sino que tuvimos también un público experto, en este caso Omar Custodio, que es uno de los expertos que trabajan con la Asociación de Corvidi y que son, digamos, los ornitólogos dentro de este espacio de ciencias ambientales. Entonces, para el siguiente slide podemos ver cómo a partir de esta parte, que si bien es virtual, fue también necesario hacer un testeo de manera presencial para saber cómo era la legibilidad y digamos, el uso del color o, digamos, el diseño en sí, si va a funcionar en estos formatos. Entonces, en el siguiente slide podemos ver cómo todo este proceso nos ayudó finalmente a hacer una presentación final por equipos, en donde se hizo la presentación no solo del producto, sino también de las reflexiones de los equipos a partir de este proyecto. Finalmente, bueno, comentar ahora sobre los resultados y las reflexiones que justo nos dejaron esa última presentación. Dale, María Andrea, gracias. A ti. Bueno, entonces, empezamos mostrándoles algunos de los principales productos que surgieron de esta colaboración. Como les decía Andrea, estudiantes en Bothell investigando, consiguiendo imágenes, referencias, averiguando y confirmando información. Y los estudiantes de diseño muy enfocados en la comunicación, no solo desde la tipografía, que era el curso que nos competía, sino también desde pensar en el usuario, pensar en ese público objetivo. Encontramos que el tema fue de mucho interés para todos los estudiantes, pero además el tipo de diseños nos permitió explorar muchísimos aspectos del diseño tipográfico que nos competían para los objetivos del curso. Hablábamos de selección tipográfica, de combinación tipográfica, de jerarquías, de orden de la información. Y aquí en algunos ejemplos vemos que esto se está cumpliendo, que hay un esfuerzo por transmitir un mensaje más allá del texto, con solo la tipografía y por supuesto con el refuerzo de la ilustración. Este texto de Jaguar nos habla de pronto de camuflaje, nos habla de movimiento sin que tenga orejas y cola. Los productos también, como les decía, tienen una clara organización, orden de lectura fácil, una jerarquía que va a ser clara para los lectores, como lo vemos aquí en este otro caso también. Y de alguna manera como que impulsó a los estudiantes a ser creativos en términos de la composición, no solo de los paneles en sí mismos, sino también composiciones tipográficas como esta que tenía un concepto relacionado con la melodía, el movimiento, y el mismo título refuerza ese mensaje. O esta búsqueda de pensar en un formato distinto al que normalmente vemos en la pantalla o en impresos pequeños, sino qué pasa cuando yo tengo que leer a distancia, cómo son los tamaños de letra, qué tan anchos tienen que ser estas líneas de texto. Todo esto consideramos que le sirvió muchísimo a los estudiantes para aplicar conocimientos de diseño con tipografía. Otro aspecto que surgió como un resultado y que no lo habíamos planeado fue la necesidad de un testeo presencial, que fue el que les mencionó ahorita Andrea. Nosotros considerábamos que todo el trabajo iba a ser virtual por ser un módulo COIL de aprendizaje colaborativo en línea, pero por la naturaleza de las piezas y por la naturaleza del curso, que era tipografía, donde la legibilidad es primordial, tuvimos que hacer ese testeo. Así que hicimos COIL más lo que hacemos normalmente en nuestros talleres. El trabajo en equipo se potenció, fue un reto enorme, pero también levantamos información de los estudiantes a partir de unas encuestas, de unos reportes que ellos hicieron de trabajo en equipo y de su presentación final. Muchos, tal vez la mayoría, hablaron del trabajo en equipo. Aprendieron a trabajar en equipo, aprendieron a trabajar además en otro idioma. Para muchos fue un poco intimidante tener que hablar en inglés con sus compañeros, pero al final agradecieron la oportunidad
y, porque además hubo un intercambio cultural. Eso también lo manifestaron. El grupo en Bosel era muy diverso, con estudiantes de diferentes regiones y orígenes, y eso enriqueció también la dinámica. Muchos tenían mucha curiosidad sobre fauna silvestre y la mayoría mencionaron que aprendieron algo que no sabían. E incluso fauna silvestre de su ciudad, de Lima, donde pasa desapercibida, o en Botet, donde no se habían fijado quiénes eran sus vecinos animales. Y por otro lado, para nosotros como docentes, hablar con alguien más, ver cómo trabajan en otra universidad, en otra disciplina, eh, cruzar esas metodologías, asegurarnos de trabajar en sintonía, fue clave. Así que, bueno, esto es un breve resumen. Ojalá tengamos oportunidad de leer los textos en extenso de todos los proyectos porque quedamos con ganas de saber más. Y bueno, atentos a cualquier duda que pueda surgir. Muchísimas gracias.